Hace 20 años el ascenso a las altas cumbres de los Alpes se hizo algo corriente. Nuevas técnicas, nuevas vestimentas y una nueva confianza propulsaron la búsqueda de rutas más complicadas. Así pues, la montaña más alta del mundo empezó a atraer la atención. Los alpinistas seguían buscando el reto definitivo, un pico cuyo ascenso fuera tan largo y difícil que nunca se hubiera hecho. Un pico tan bello como el Matterhorn, tan difícil como el Eiger, y cuya escalada tuviera tanta resonancia y admiración como la conquista del Everest. Sorprendentemente fue descubierto en Patagonia, en el cono sur de América, donde incluso en verano los vientos pasan en minutos de 50 a 100 millas por hora y transportando nieve y partículas de hielo desde la Antártida, convirtiéndolo en el peor clima del mundo. Esta bella montaña se convirtió en escenario de impenetrables hechos dramáticos. Solo recientes exploraciones han permitido desvelar algunos de los misterios que la rodean. Únicamente los mejores alpinistas del mundo podían aceptar el reto. Entre ellos estaba un extraordinario escalador italiano, Cesare Maestri, y el austríaco Tony Egger. Al cabo de unas semanas, Tony había muerto y Maestri fue hallado al pie del pico diciendo que había escalado Cerro Torre, la montaña más difícil del mundo, en un tiempo fantástico. ¿Era cierto lo que contaba Maestri o era todo una invención? La respuesta es muy importante porque en el mundo de la escalada la confianza mutua es vital. En 1959 Maestri tenía 29 años. A lo largo de la década de los 50 había escalado las verticales paredes calizas de Italia, lo que le había valido una reputación fenomenal y el apodo de Araña de las Dolomitas. Queriendo llegar al límite tanto mental como físicamente, escalaba en solitario las montañas y paredes más difíciles, las de mayor altura. En 1958 la fama y la fortuna serían para el primer hombre que llegase a la cima de Cerro Torre, y Maestri decidió que él era ese hombre. Mi relación con Cerro Torre empezó en 1953, cuando Fogger me pidió que intentase escalarlo. Pero en realidad entré en contacto con Cerro Torre en 1958, cuando en compañía de Tony Egger y otros miembros de la expedición atacamos la ladera este. La cara este se levanta a unos 5.000 pies sobre el glaciar. En el primer intento, al tener Egger un forónculo en un pie, Maestri ascendió con Fogger. Desgraciadamente, Fogger había perdido algunos dedos de los pies por congelación en una expedición a la Aconcagua y no estaba en la misma forma que Maestri o Egger. A pesar de ello, se avanzaba bien. Después de 11 días habían dejado 3 campamentos que llevaban al pie de la ladera y había empezado la verdadera escalada. La parte más baja resultó estar cortada por una garganta de 1.200 pies de profundidad que llevaba a un pequeño campo de nieve. La escalada progresaba muy bien. Estaban usando el mejor equipo de aquel tiempo para escalar la empinada roca. Pitones de acero y cuñas de madera para las grietas más anchas. Cada día se fijaban las cuerdas para poder descender fácilmente a la cueva de hielo al pie de la ladera. Al día siguiente, las cuerdas fijas conducían al punto más alto y la escalada volvía a empezar. Una y otra vez eran obligados a retroceder por el mal tiempo. A finales de enero habían equipado una ruta hacia el campo de hielo. En aquel momento se tomó una decisión arriesgada. Egger estaba impaciente por las lentas tácticas que estaba adoptando Maestri. Él quería un ascenso de estilo alpino, con comida para 5 o 6 días, un saco de dormir con todas las cuerdas, pitones y equipo que podían cargar. Emprendieron el ascenso a la cumbre. Era un plan asombroso y Maestri accedió a ponerlo en práctica. 3 días más tarde lograron la conquista. Alcanzaron la punta norte, a más de 2.000 pies, sobre una roca terriblemente empinada de la que sobresalían setas de hielo. Sin cuerdas fijas entre ellos y el campo de hielo, hicieron un increíble descenso por la ladera este, bajo un tiempo espantoso, descendiendo de una roca sobresaliente a otra, pero justo cuando llegaban a un lugar seguro ocurrió el desastre. Parte de la capa de hielo de la cima se desprendió y a la velocidad de tren expreso descendió los 3.000 pies de la ladera este, justo delante de Maestri. Egger fue arrastrado hacia una tumba de hielo en el glaciar, 1.200 pies más abajo. Impresionado y consternado por la repentina muerte de Egger, Maestri esperó a la mañana siguiente y empezó a descender por las cuerdas fijas. Resbaló por el hielo hasta el pie de la pared y cayó sobre un lecho de nieve quedando semi-inconsciente.
De Tony Egger y las cámaras con los registros del épico ascenso no quedaba ni rastro. Fogarty esperaba pacientemente en el campo 3, pero al sexto día estaba seguro de que había ocurrido un accidente y se dispuso a buscar ayuda. Al descender miró hacia atrás. ¿Aquello es un hombre o solo una grieta? Más por impulso que por esperanza volvió atrás y encontró a Maestri medio enterrado en la nieve del glaciar. Maestri le contó las peripecias vividas la semana anterior y las decisiones que había tomado. La ansiedad de Egger por acelerar la escalada, lo que le hizo dejar una posición segura en el campo de hielo para llegar a la primera cuerda fija, exponiéndose al peligro de la avalancha. Le habló del descenso por la ladera este, en el curso del cual había tenido que dar 500 martillazos en total para hacer un agujero en el duro granito después de cada salto. Del descenso del pico norte, donde el viento era tan fuerte que tenían que agacharse todo lo que podía mientras iban cortando el hielo. El que dos hombres escalaran el pico en su primer intento y con un estilo tan elegante, conmocionó al mundo del alpinismo. Maestri regresó y fue recibido como un héroe en Trento. Puede decirse que toda la ciudad salió a recibirle a él y a sus compañeros. Había marcado un hito en la escalada, había aceptado un gran riesgo y sobrevivido a un sufrimiento y una resistencia inmensos. Y por si fuera poco, lo conseguía un italiano. ¡Ja! Había que darle una medalla. Durante los 10 años siguientes, Cerro Torre fue dejado en paz. Al irse escalando paredes más difíciles, la ruta de Maestri aún parecía más imposible. Era inconcebible que pudiera mentir en lo de haber llegado a la cima. Todos los escaladores querían creerle, entre ellos Jim Danini, un famoso alpinista americano. Yo era uno de los que creían en Maestri. Creí sus palabras y creí que Maestri y Egger habían escalado Cerro Torre. Maestri tiene un historial como escalador admirable. Una vez hizo el descenso más difícil de las Dolomitas y lo hizo con el mejor estilo posible. Subió solo y bajó solo. Es un escalador increíble. Y cuando alguien como Maestri dice que ha escalado lo que entonces era la montaña más difícil del mundo, le crees. Pero no todos le creían, y parecía posible que Cerro Torre fuera un pico virgen que todavía debía labrarse su reputación. En 1968, una potente expedición británica con Douglas Hastings y Midberg, quienes habían escalado el Everest pocos años antes, lo intentaron por la ladera de aspecto más fácil, evitando muchos de los peligros, como los desprendimientos de hielo que hacían tan poco atractiva la ruta de Maestri. A pesar de toda su experiencia, acreditaban las escaladas Harley y contar con el mejor equipo, el mal tiempo y las dificultosas fijaciones en roca y hielo les vencieron y nunca regresaron. Otras dos expediciones que intentaron el mismo ascenso también fracasaron. Las dudas se expresaban ya abiertamente. Cuando otra expedición italiana fracasó en el intento de escalar la ladera este en condiciones que parecían similares a las encontradas por Maestri y Egger, la incredulidad se hizo patente. Tras nuestro éxito en 1959, escaladores italianos y españoles dudaban de que hubiéramos alcanzado la cima, por lo que he vuelto para repetir el ascenso. Al principio Maestri dijo que iba a escalar la ladera sur de Cerro Torre, Torre Egger, bautizada así en memoria de Tony Egger. Mas muy pronto se reveló su verdadero objetivo, el pico suroeste de Cerro Torre, que ya había derrotado a 3 expediciones, aparecía como el más fácil de los 3 picos, pero viéndolo de cerca revelaba lo engañoso que era. Su gran estrechez ofrecía muy pocas alternativas. Además estaba cubierto de nieve y hielo y permanentemente expuesto a los fuertes vientos. La cordada británica había fracasado a unos 200 pies encima de la repisa, debajo de las cornisas de hielo en suspenso, que constituyen un enorme obstáculo en la parte alta de Cerro Torre. Nadie ha puesto pie en la intimidadora pared de 700 pies de altura ni en las prohibidas setas de nieve de la cima. Esta vez no habría fallos. Maestri designó a un fuerte equipo para que construyeran una cabaña de madera en el campo base que sirviera de sólida protección contra el increíble clima. La cabaña no tardó en quedar enterrada, pero dentro el ambiente era más cálido que en una de esas cuevas de hielo empleadas por la mayoría de expediciones. Esto sí, usaron la cueva de hielo a la manera de gran congelador.
A pesar de calzar botas especiales de opossum australiano, las condiciones de la ladera las desgastaba con facilidad, con temperaturas que llegaban a 25 grados centígrados bajo cero, vientos que no bajaban de las 30 millas por hora y llegaban casi a 100. Su resistencia era puesta a prueba. De 54 días consecutivos de trabajo en la pared, 28 se dedicaron a colgar bivacs. Una razón del lento avance era que estaban instalando cabestrantes en la ladera, un artilugio que nunca había sido usado por el hombre en sus asaltos a las montañas. Eran necesarios una gran carga de aceite, petróleo, cabestrantes, cuerdas y un motor compresor para un martillo neumático. Me llevé un compresor porque calculé que quizá tendría que haber hecho agujeros para 1 millar de saltos. Por supuesto, este proceso habría sido interminable con medios normales. Tras 8 semanas de esfuerzos, las 2 últimas alimentándose al estilo italiano tradicional con espagueti, fracasaron. A 300 pies de la cima, el martillo neumático se rompió y se hizo imposible avanzar. Pero Maestri no se dio por vencido. Tras pasar 5 meses en Argentina, regresó durante el verano con un nuevo compresor. A los 10 días llegaron al punto más alto anterior. Desenterraron los equipos del hielo, ajustaron el nuevo motor y siguieron perforando. Habían penetrado el hielo suspendido bajo la pared de la cumbre. Luego, trabajando desde las 4 de la mañana a las 11 de la noche, se abrieron paso a través de las últimas defensas del Cerro Torre. En total habían hecho agujeros y se habían abierto paso a través de 1.200 pies de roca virgen. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguieron. Mientras luchaban con la última pared de hielo, se encontraron cara a cara con el último problema de Cerro Torre. La seta de la cima, de 150 pies de altura. Maestri dijo: «Es solo un bloque de hielo. En realidad no es parte de la montaña. Desaparecerá cualquier día». Tras una última mirada al hielo de la cumbre, tiraron su maquinaria y volvieron atrás. «Cerro Torre, una montaña ultrajada», escribió Mountain Magazine, resumiendo toda la paradoja. Maestri, el hombre que decía haber ascendido a una de las cumbres más difíciles del mundo, en la que acaso fuera la mejor escalada de todos los tiempos, ¿cómo podía intentar un segundo ascenso con unas tácticas tan despreciables en un auténtico atentado a la naturaleza, alterando y contaminando todo el aura que rodea el pico? Creo en la libertad absoluta. Cada uno debe moverse en su propio círculo y nuestro círculo no debe imponerse a los demás. Solo eran palabras, y los montañistas no se convencían. Las dudas seguían en pie. ¿Qué pasó realmente en 1959? ¿Llegaron a la cumbre o no? En 1974, Casimiro Ferrari afrontó el reto con un equipo de Leco. Esta vez no habría martillos neumáticos, solo equipos de escalada normales. Desde el este se llega al pie de la montaña en pocas horas, pero desde el oeste hay 37 millas. El último tramo, a través de la capa de hielo de la Patagonia, Ferrari arrastró las provisiones sobre trineos hechos con esquís. Aunque el camino para llegar al pie era el más largo, la ladera oeste era la más corta de la montaña y completamente cubierta de nieve. Después de un mes habían instalado su campo base a más de 500 pies y podían mirar a la cima, que parecía estar desafiándoles. Estaban decididos a triunfar. No en vano eran los admirados arañas del Leco, que habían caído en la oscuridad del olvido. Una limpia ascensión a Cerro Torre les devolvería el prestigio. Iba a ser un trabajo de equipo, no una acción para promocionar a determinado individuo o a un fabricante de martillos neumáticos. Al principio el ascenso era como esperaban, sobre hielo sólido. Avanzaban estupendamente. Al cabo de 3 días establecieron un campo a 1.500 pies de la cumbre. Entonces, como ocurre a menudo en Patagonia, el tiempo cambió. La tormenta duró 3 semanas, tras las cuales el equipo pudo salir con provisiones para los escaladores del campo más alto. Se abrió el cielo, amainó el viento y subió la moral. De todos modos, las provisiones ya son escasas y se cae en la cuenta de que solo podrán intentarlo 3 o 4 hombres. Los demás tendrán que sacrificar sus ambiciones personales por el éxito de toda la expedición. La ventisca ha vuelto a cubrir toda la montaña con una gruesa capa de nieve fresca. Pero una vez más el barómetro descendió y volvió la tormenta. Otra semana atrapados en su pequeño campo, viendo cómo sus provisiones se iban consumiendo. Ya solo quedaban para un día. O mejoraba el tiempo o la expedición llegaba a su fin, habiendo ascendido tan solo unos pies más que en los 2 fracasos anteriores.
El cuidado de las cuerdas fijas era monótono, pero si el tiempo mejoraba, no tendría más que 24 horas para llegar a la cima. Y al 13º día el tiempo mejoró. Ferrari y 3 compañeros se colocaron los grampones y salieron hacia la cima. Las condiciones no eran perfectas, pero aquella sería su última oportunidad. El tiempo estaba lejos de ser bueno. Tan pronto veían la cima como en un minuto desaparecía entre las nubes empujadas por el violento viento. La búsqueda de rutas era desesperada. Las condiciones cambiantes, de nieve blanda, que apenas aguantaba el peso de los escaladores, a hielo en suspensión, que exigía la asunción de todas las técnicas de la escalada artificial. Pero Cerro Torre seguía teniendo su aguijón, la gran seta de la cima que Maestri no había podido escalar 4 años antes. El precario hielo en suspensión cerraba la ruta. Lo último que deseaban era una larga desviación por debajo de la cima, pero no había otra forma. Fueron 3 largos desvíos y un esfuerzo final apoyándose en el hielo debajo de la gruesa capa de nieve blanda hasta llegar a la cima. Por fin, Cerro Torre había sido indiscutiblemente escalado, precisamente hasta la espaciosa y llana cima. Los arañas del eco dejaron el testimonio de su hazaña, tomaron fotografías a través de una densa niebla y 3 días más tarde se reunieron con el resto de la expedición. Había sido una escalada dura bajo condiciones peligrosas y superando, con enorme constancia y sacrificio, semanas de continuas tormentas de nieve. Tenían buenos motivos para sentirse orgullosos. Habían resuelto el problema de cómo escalar Cerro Torre. ¿Demuestra su ascensión que no deberían albergarse dudas sobre la historia de Maestri? Si las condiciones de la nieve eran correctas y contando con la conocida técnica intrépida y ambiciosa de Eger, quizás fue posible. Pero las pruebas están dentro de la cámara de Eger, enterrada en el enorme glaciar a los pies del cerro. Hace más de 15 años su cuerpo desapareció en una grieta, sepultado por millones de toneladas de hielo que cayeron de la cumbre, tragándose lo que encontraban como un reptil gigante engullendo su presa. Yo estuve en Patagonia antes del ascenso de Tony Eger. Era mi primera temporada allí. Intentamos hacer un ascenso alpino y no lo conseguimos, pero aprendimos mucho acerca de las condiciones que al fin nos permitieron lograrlo con éxito. Al descender de uno de nuestros intentos, McCoffey, un inglés que estaba con nosotros y que iba unos 50 metros por delante, descubrió algunas cosas en el hielo. A medida que avanzaba, los iba descubriendo. Nos llamó y constatamos que eran los restos de Tony Eger. Tony había muerto 15 años antes y en este tiempo su cuerpo había sido desplazado 1,5 millas por el glaciar. Lo que encontramos fue solo una bota aquí, otra más allá y la cuerda. Sí, hallamos la cuerda a la que estaba agarrado cuando le sorprendió la avalancha. También encontramos sus grampones para el hielo y varias cosas más. The rope that he'd been on when he'd been abseiling on when the ice avalanche hit him. We found his ice axe. We found various things. No encontramos la cámara. La cámara que según Maestri tenía en aquel momento. Pero claro, hay muchas cosas que no hallamos. Y no puede haber duda de que era el cuerpo de Tony por su situación, por el equipo, el tipo de botas y todo lo demás. Y además, él es la única persona que se sepa que ha muerto en aquella zona. Así que es el cuerpo de Eger. Encontramos el cuerpo, pero no la cámara. La cámara podría estar a varios metros bajo el hielo, si es que existe. Los restos de Tony habían estado allí durante 15 años y pensamos que era un buen lugar para el reposo eterno de un escalador. Pero en 1976 Danini haría descubrimientos que volvieron a llenar de controversia el mundo de la escalada. Para mí, gran parte de la escalada es historia, y gran parte del atractivo de escalar Torre Eger residía en el hecho de que estábamos repitiendo 3.000 pies de escalada que había sido hecha en 1959 por Tony Eger y Cesare Maestri. Decidimos intentar escalar Torre Eger, una ladera muy difícil a la derecha de Cerro Torre, y al primer vistazo pensamos, bueno, es posible, subiremos y veremos.
Y fue muy interesante. Recuerdo que en los primeros 7 u 800 pies encontramos toda clase de restos de la ruta, toda clase de cuerdas y pitones y cuñas de madera. Para mí fue muy importante encontrar calzas de madera, encontrar 1, 2 y hasta 10 seguidas. Dejaron mucho equipo, pitones, cuerdas, mosquetones, cuñas, había de todo. Así que estábamos siguiendo las huellas de la historia al escalar los primeros 1000 pies. Aquello también nos ayudó a encontrar la ruta de la ascensión, que era lo que buscábamos esencialmente. A partir de allí, había otro fácil tramo de hielo. Yo iba adelante, me desvié hacia la izquierda y encontré un tramo de 108 pies, equipado por Maestre y Jäger, y que yo utilicé. Durante 100 pies, los pitones estaban clavados de 3,5 a 4 pies, y en cada pitón había un mosquetón, algo impresionante. No lo entendía, y por los mosquetones pasaba una cuerda. Todas las cuerdas estaban fijadas o atadas a los mosquetones. Aquel tramo acababa en un borde muy pequeño, a unos 50 pies del campo de nieve. En el borde encontramos un paquete lleno de cuñas de madera, pitones y 3 o 4 cuerdas. Junto al paquete había más objetos del equipo, así que lo recogimos todo. Encima de aquel lugar había una pared suspendida de 50 pies y luego el campo de nieve. Y desde allí quedaban unos 200 pies de lo que nos pareció que sería un ascenso muy difícil y apasionante. Y no encontramos nada más. Ni pitones, ni cuerdas, ni cuñas, ni huellas de pisadas en la nieve, nada. Ninguna prueba más de que alguien hubiera pasado por allí en 1959. Claro que se puede pensar que quizá fueran por otro camino. Es posible. Desde el campo de nieve había 2 rutas obvias. La primera, una empinada pared de hielo, y la otra un bello sistema de grietas. Naturalmente la descartamos. Estábamos considerando subir por la pared de hielo, pero se producían muchas avalanchas y resultaba increíblemente peligroso. Y salvar la pared de hielo para encontrarnos con las rocas era un proyecto que asustaba, sí, pero por allí teníamos que ir. Así es que subimos y pasamos por aquel bello conjunto de grietas durante unos 1000 pies, sorteándolas como podíamos. Hubiera sido hasta divertido, a no ser por el bloque de hielo que tienes a 3000 pies por encima de ti y que parece que va a desplomarse de un momento a otro. Hubiera sido una experiencia increíble. Y después de 1300 pies, de una escalada muy difícil y constante, llegamos a lo que desde abajo pensábamos que podría ser un problema. No sabíamos exactamente cómo atacar la cumbre. Esto sí, Egger y Maestri habían estado allí en el 59. Por lo tanto, habrían dejado algo. Era lo racional. Pues no encontramos nada. Dimos un pequeño rodeo y hallamos una buena rampa que no habíamos visto desde abajo y que nos proporcionaba un acceso comparativamente fácil para la conquista de la cima. Tampoco había nada. Ni anclajes, ni cuñas, ni pitones fijados, ni cuerda, nada en absoluto. Y es una lástima, porque la única prueba definitiva que hubiera bastado encontrar era un simple pitón, tan solo uno, y habríamos sabido que sí, que habían llegado hasta allí, y ya no tendríamos dudas. El no encontrar nada no demuestra que no llegasen hasta allí, pero es muy sospechoso, muy oscuro, pero no concluyente. La escalada para conquistar la cima fue mucho más larga de lo que esperábamos. A pesar de lo que hicimos a pequeños tramos, subiendo, bajando un poco y volviendo a subir, el tiempo total de la escalada hasta llegar a la cumbre fue de unos 6 días. Nuestro rápido avance fue facilitado por las condiciones excepcionalmente buenas y escalamos según las técnicas de hielo corrientes. Sin embargo, recuerden que Cerro Torre está muy cerca del Antártico y las condiciones del hielo son únicas. Es inestable y muy peligroso. Tony Egger era un escalador de hielo excepcional y gracias a su brillante técnica superamos rápidamente todas las dificultades. A pocos escaladores que han llegado a la cumbre de un pico por primera vez se les ha pedido que lo demuestren. Su palabra era suficiente. De hecho, probarlo era siempre difícil, hasta imposible. Las cimas están envueltas en nubes cubiertas de nieve y hielo que entierran cualquier marca que pueda dejarse. Ha sido siempre una cuestión de confianza mutua entre escaladores, una confianza que parece haber sido rota.
En 1977, John Brack, que había escalado Torre Eger con Danini, repitió la ruta helada de Ferrari por la ladera oeste con un estilo alpino puro, sin usar técnicas agresivas. Y la montaña desacreditada empieza a levantar de nuevo su cabeza. Mientras haya escaladores, el desafío de Cerro Torre está ahí. El misterio de su historia siempre nos fascinará. Bien, me gustaría no tener ninguna duda sobre la escalada. Fue una casualidad que encontrásemos el cuerpo de Eger. No hallamos la cámara y supongo que podrán encontrarla dentro de unos 50 años. Mientras tanto, no lo sabemos. No lo sabemos con certeza.